Hola, ¿qué tal? Soy Juan Arturo Brennan. Les doy la bienvenida a uno más de los momentos musicales de la Orquesta Sinfónica de Minería. Ya saben ustedes que en estas fechas, los momentos musicales son especiales. Funcionan también como pequeñas pláticas de apreciación musical relativas, sí, a nuestros conciertos de temporada de verano 2022 de la Orquesta Sinfónica de Minería, temporada absolutamente presencial, con la orquesta y con ustedes. Vayan por favor a nuestros conciertos. Este quinto programa de nuestra temporada 2022 contiene 3 obras, una de Gabriela Ortiz, una de Manuel M. Ponce y una de Piotr Ilich Tchaikovsky. Comienzo, pues, en el orden en que va en el programa, con la de Gabriela Ortiz, con el preámbulo o preludio de que Gabriela Ortiz es absolutamente, sin duda, el personaje más importante de México en cuanto a la proyección internacional en labores de composición. Dicho de otra manera, el personaje Gabriela Ortiz es, por decirlo así, el compositor, porque no es una cuestión de género, más importante de México en cuanto a esa proyección internacional. La obra con la que inicia este programa, original de Gabriela Ortiz, lleva por título Tenec y además lleva un subtítulo, Invenciones de Territorio. Tenec es una palabra que define a un idioma, que es el Tenec, que forma parte del grupo lingüístico mayense. Este idioma se encuentra como parte de los casi 60 idiomas que hablan las etnias mexicanas, concentrado en una región en la confluencia de los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Querétaro e Hidalgo. Si usted conoce bien nuestra geografía regional, esto le sonará casi a la huasteca, y en cierta medida lo es. De hecho, hay quienes dicen que Tenec se puede traducir, entre otras cosas, como huasteco. Las investigaciones que hizo Gabriela Ortiz al respecto dicen de manera un poco más precisa que Tenec quiere decir hombre local. Y aquí hay una serie de conceptos que le son muy cercanos a Gabriela Ortiz, que tienen que ver con la pertenencia, con el lugar, con el ser y con la identidad. Al respecto de estos temas, el discurso que Gabriela Ortiz ha ideado para la composición de esta obra es bastante complejo. Simplemente les diré que es una obra bastante típica del catálogo de Gabriela Ortiz, no solamente en su contenido musical, sino en las ideas que le preceden, porque hay aquí, entre otros temas, 2 muy importantes, que son la identidad y las fronteras, pero más específicamente lo que Gabriela Ortiz llama la arbitrariedad de las fronteras, y al mismo tiempo su convicción de que hay que borrar las fronteras y hay que hacer una especie de sinergia de lo que hay de un lado y de otro de las fronteras, es decir, de los pueblos, de los idiomas, de las culturas, de las costumbres. Si usted revisa la música de Gabriela Ortiz, descubrirá que hay muchísimas obras suyas que tienen que ver de una u otra manera con estos conceptos. Tenec, Invenciones de Territorio. Es una obra sinfónica que le fue encargada a Gabriela Ortiz por la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles y se estrenó precisamente con esta orquesta, dirigida ni más ni menos que por Gustavo Dudamel, en una fecha muy emblemática, 12 de octubre, paréntesis Día de la Raza, del año 2017. Y desde entonces es una obra de Gabriela Ortiz, como muchas otras de sus partituras, que ha corrido con bastante suerte y ha sido interpretada en numerosas ocasiones. Lo interesante es que Tenec, Invenciones de Territorio, no solamente se ha interpretado en presentaciones tradicionales de concierto, sino que se ha interpretado en el contexto de tocadas, por decirlo así, de tocadas de corte más bien popular, y esto también marca muy claramente la música de Gabriela Ortiz. El borrado, la supresión de las fronteras también entre lo popular y lo académico, ¿sí? Así, Tenec se ha presentado, además de en conciertos convencionales, en el contexto de Natalia Lafourcade, Moby, Herbie Hancock, Residente, es decir, una colección bastante interesante de músicos populares, y además, por supuesto, se ha presentado en formatos tan tradicionales como que se ha tocado en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México, junto con la consagración de la primavera. Este es, pues, de manera general, un perfil de la obra Tenec, Invenciones de Territorio, de Gabriela Ortiz, con la cual se abre nuestro quinto concierto de temporada 2022. Claro, es la Orquesta Sinfónica de Minería, bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto.
La segunda obra de nuestro quinto programa de temporada es el Concierto para piano y orquesta de Manuel M. Ponce, que habrá de ser interpretado por uno de nuestros pianistas más importantes, no solo de ahora, sino de siempre, Jorge Federico Osorio. En la figura histórica y musical de Manuel M. Ponce hay un par de dicotomías, más bien una dicotomía y una multiplicidad que son realmente muy interesantes. La dicotomía: Ponce fue pianista y sin embargo en el mundo entero, sobre todo fuera de México, se le conoce fundamentalmente por su nutrida e importante y trascendente obra para guitarra. No me voy a meter en ese tema muy a fondo porque es bastante complejo. Me concentraré en el Ponce pianista, pero antes la otra multiplicidad. En la música de Ponce podemos encontrar no a uno ni a dos Ponces, podemos encontrar por lo menos a 5, y hay quienes dicen que más. ¿Quiénes son estos? El Ponce nacionalista mexicano, el Ponce romántico, el Ponce españolista, el Ponce moderno, ¿sí? Y por supuesto el Ponce afrancesado. Al menos estas 5 vertientes se pueden encontrar claramente en distintos ámbitos de su catálogo, y a veces 1 o 2 o 3 coinciden en una misma obra. Pero es interesante saber esto para entender de alguna manera el perfil de la música y de la persona de Manuel M. Ponce. Nos interesa como pianista, no como compositor de guitarra. Él no tocaba guitarra. Así que les recordaré que primeramente, cuando se fue a Europa, Manuel M. Ponce estudió con Edwin Fischer. Después estudió el piano con Martin Krause, y aquí hay una liga importante porque Martin Krause había sido alumno ni más ni menos que de Franz Liszt. Ahora bien, Franz Liszt era húngaro, pero su temperamento musical, aunque tenía mucho de húngaro, también pasaba por la cultura alemana. Así que en una de esas podemos encontrar, quizá en el concierto para piano y alguna otra obra pianística de Ponce, también un toquecito del Ponce alemán, aunque esto no se ha discutido tan a fondo como las otras multiplicidades que mencioné. Ponce compuso su concierto para piano y orquesta con estas y otras influencias cuando tenía 28 años de edad. Originalmente lo compuso bajo el modelo tradicional, es decir, estructuralmente clásico y de espíritu romántico de todos los conciertos para piano. Sin embargo, después de haberlo estructurado originalmente en los 3 movimientos tradicionales, después lo que hizo Ponce fue fundir un poco los movimientos y hacer un concierto casi unitario en 3 secciones cuyas diferencias pueden ser fácilmente notadas en la transición de uno a otro. ¿Qué podemos encontrar de todo esto que he mencionado que es, que fue, que seguirá siendo Ponce en su concierto para piano? Fundamentalmente, dicen los enterados, 3 influencias: la de Federico Chopin, que sí era polaco pero también muy afrancesado; después la de Sergei Rachmaninoff, el último gran pianista virtuoso de la historia de la música universal; y un poco a trasmano también la influencia de Franz Liszt a través de su maestro Martin Krause. Y por supuesto está también el espíritu de Ponce. Lo que es más difícil de encontrar en este concierto sería en todo caso alguna presencia específicamente mexicana o mexicanista. Por eso Ponce, con mucha intuición, le puso un subtítulo muy sencillo: Concierto romántico para piano y orquesta. Este concierto romántico para piano y orquesta de Manuel M. Ponce, que además es uno de los conciertos para piano más importantes de la música mexicana, fue estrenado el 12 de junio de 1912 en el Teatro Arbeu, con la dirección orquestal de Julián Carrillo. Lo interpreta en nuestro quinto programa de temporada Jorge Federico Osorio, con la Orquesta Sinfónica y Minería, dirigida por Carlos Miguel Prieto. Y para concluir el quinto programa de la temporada 2022 de Orquesta Sinfónica y Minería, una de las obras más importantes, más relevantes por razones sí musicales, pero también anecdóticas de todo el repertorio sinfónico. Me refiero a la sexta y última sinfonía de Piotr Ilich Chaikovsky, la conocida como Patética. Ya cerca del final de su vida, Piotr Ilich Chaikovsky escribió una carta a su sobrino Vladimir Davidov. ¿Vladimir? Sí, era, me equivoqué. Sí, tonto. 5, otro 5, otro 4, otro 3 y otro 2. Nos podíamos haber seguido. Dime. ¿Ahí estás. Listo. Repetición, inicio de Tchaikovsky. 5, 4, 3, 2.
Y para la conclusión de nuestro quinto programa de la temporada 2022, la Orquesta Sinfónica de Minería va a interpretar una de las obras más importantes, relevantes y gustadas por el público de todo el repertorio sinfónico. Es decir, no orquestal, sino específicamente sinfónico, de sinfonías, si me permiten un poco la redundancia. Se trata de la sexta y última sinfonía de Piotr Ilich Tchaikovsky, la que conocemos como la Patética. Ya muy cerca del final de su vida, Piotr Ilich Tchaikovsky, con motivo de un viaje que había hecho a París, escribió una carta a su sobrino, Vladimir Davidov, y le decía, entre otras cosas, que estaba componiendo una sinfonía nueva, que iba a ser una sinfonía programática, que el programa lo iba a descifrar quien pudiera y que la iba a llamar Sinfonía Programática. Le anunciaba también a su sobrino que en esta sinfonía Tchaikovsky tenía la intención de hacer algunas innovaciones estructurales y le decía específicamente algo que cumplió, que el último movimiento no iba a ser un gran allegro explosivo, sino un adagio profundo. Y realmente así es como termina la Sinfonía Patética, con un adagio profundo, solemne, serio, y que sí, es un enorme lamento. Por cierto, este cambio, esta inversión de terminar con un adagio precedido por un allegro no es la única novedad, digamos, formal o estructural interesante que tiene la sinfonía, porque su segundo movimiento está escrito en un muy extraño, para entonces, compás de 5/4, ¿sí? Un compás de 5/4 que es engañoso, porque si uno oye por primera vez el segundo movimiento de la Patética, a uno le suena como un vals, pero si se pone uno a contar y medir, resulta que no hay tal vals, no son 3/4, son 5/4. Y por supuesto, escribir en 5/4 en 1893, por supuesto, le acarreó a Tchaikovsky una serie de críticas bastante feroces, incluyendo alguna de quien por entonces era el crítico más importante de Europa, Eduard Hanslick. ¿Qué pasó en el nacimiento hacia el público de la Sinfonía Patética de Tchaikovsky? Se estrenó el 28 de octubre de 1893 en San Petersburgo. Dirigió el propio Tchaikovsky. ¿Cómo fue recibida entonces esa obra que hoy es tan famosa? Fue recibida con una especie de éxito menor, que quizás se debía más al respeto que le tenían Tchaikovsky que al gusto del público por la sinfonía. Al público ciertamente no le gustó el ambiente mórbido, oscuro, lamentoso de la sinfonía. Así que la reacción no fue muy grande. Pero lo más interesante del asunto es que del 28 de octubre al 6 de noviembre pasaron apenas unos cuantos días. Y el 6 de noviembre Piotr Ilich Tchaikovsky murió, unos cuantos días después de haber estrenado él mismo su Sinfonía Patética. Durante muchísimos años se manejó el hecho de que quizá en un impulso suicida por sus penas y sus cuitas había decidido beber un vaso infectado con cólera. Hay una epidemia de cólera en San Petersburgo por entonces, pero en años recientes esta historia ha sido completamente destronada y ha sido sustituida por la realidad. De lo que murió Tchaikovsky sí fue de un suicidio, pero de un suicidio completamente intencional, lo que se llamaba un suicidio de honor. Una serie de antiguos colegas suyos de la Escuela de Leyes, si no me equivoco, llamaron a Tchaikovsky, le hicieron ellos mismos, sin ningún derecho, por supuesto, un juicio sumario y lo condenaron a suicidarse por honor para que no fuera a manchar la reputación de ese gremio estudiantil de entonces cuando se supiera públicamente de la homosexualidad de Tchaikovsky que él procuraba ocultar. Fue un chantaje. O te suicidas o hacemos público todo esto y tu reputación se va al diablo, tu carrera se va al diablo. Es un episodio probablemente de los más tristes y de los más vergonzosos en toda la historia de la música, pero finalmente esa fue la causa directa de la muerte de Tchaikovsky. Había que preguntarse un par de cosas más. En este enorme lamento que es la sinfonía toda, pero sobre todo su último movimiento, ¿de qué se estaba lamentando Tchaikovsky? Se estaba lamentando por sus propias cuitas, sus propias penas, angustias y problemas, o se estaba lamentando por las terribles injusticias políticas, sociales y humanas de la Rusia zarista en la que le tocó vivir. Hay quienes dicen que la mejor aproximación a esta duda es decir que era un poco del uno y un poco del otro. Finalmente, un dato relevante. Dije al principio que la sexta sinfonía de Tchaikovsky era su última sinfonía. En efecto lo fue, pero no era la sexta, era en realidad la séptima, porque entre la cuarta y la quinta, en el año de 1885, Tchaikovsky compuso una sinfonía, una obra para gran orquesta, a la que puso por título Sinfonía Manfredo, basada en el poema Manfredo de Lord Byron. La razón por la que esta sinfonía no está numerada se debe
seguramente al propio Tchaikovsky, porque su forma, su estructura, no es la de una sinfonía tradicional. La forma sonata expandida y todo esto, hay cosas distintas, pero para que no se olviden ustedes, hay una séptima sinfonía de Tchaikovsky que está colocada cronológicamente entre la cuarta y la quinta. Vamos a invitarlos a que se acerquen a la Sinfonía Patética de Tchaikovsky, que es la última obra del quinto programa de la temporada 2022 de Sinfónica de Minería. La orquesta, por supuesto, dirigida por su director artístico, Carlos Miguel Prieto.